A continuación, el doctor Vidal Ezebag nos va a estar acompañando de manera pregrabada con una charla sobre ya hicimos TV. ¿Es mejor dar antiarrítmicos? ¿Es mejor hacer ablación? ¿Cuál es la mejor estrategia en estos pacientes que ya están haciendo taquicardia ventricular? El doctor Vidal Ezebag es cardiólogo, electrofisiólogo, actualmente es el director de electrofisiología en McGill, en Canadá. Es profesor de medicina en la Universidad de McGill y es experto en ablación, dispositivos cardíacos y manejo de fibrilación auricular y taquicardia ventricular y es coautor de varios de los estudios más importantes en electrofisiología. Agradecemos al doctor Vidal por tomarse el tiempo de acompañarnos y démosle el inicio a su presentación. Buenos días a todos. Me llamo Vidal Ezebag. Es un placer y gran honor estar invitado a ese congreso de maestros en taquicardia ventricular. Desafortunadamente tuve que pregrabar esa charla porque tengo una conferencia presencial de forma simultánea. Voy a hablar de los beneficios de ablación comparado a tratamiento con antiarrítmicos basados en los estudios que hemos hecho del Vanish, el Vanish 1 y el Vanish 2 también. Aquí mis conflictos de interés. Sabemos que para el tratamiento de pacientes que han tenido o están a alto riesgo de taquicardia ventricular, usamos los desfibriladores implantables. Esa terapia puede salvar la vida de un paciente, pero sabemos que a veces no funciona y cuando funciona los shocks, los disparos del desfibrilador tienen efectos negativos acerca de calidad de vida, ansiedad, depresión y también están asociados a un aumento de insuficiencia cardíaca y de mortalidad. Publicamos en el 2016 el estudio Vanish, que era un estudio en pacientes con taquicardia ventricular a pesar de tratamiento con antiarrítmicos y comparamos una estrategia de escalación o aumentar el tratamiento antiarrítmico o ir con ablación. Habían dos tipos de pacientes que pudieron estar incluidos. Los que fueron refractarios a un tratamiento con sotalol se randomizaron a ablación o escalación del tratamiento antiarrítmico, en ese caso con amiodarona. También pacientes con fallo de amiodarona fueron incluidos y en ese caso la randomización fue hacia ablación o aumento de la dosis de amiodarona en pacientes que ya tenían dosis alta, la adición de mexilitina con amiodarona. Los resultados del endpoint primario, que fue mortalidad, STORM o shock apropiado, fue significativamente disminuido del 28% con tratamiento por ablación. Podemos ver en los eventos adversos que los pacientes tratados con antiarrítmicos, obviamente varios tuvieron tipos de toxicidad pulmonar, hígado, falla cardíaca, tiroide, disfunción hepático, tremor, etc. Así que sabemos que esos antiarrítmicos, en particular amiodarona, que es el más eficaz pero el más tóxico, a largo plazo puede tener muchos eventos adversos. También hemos hecho y publicado varios manuscritos de subestudios del Vanish principal. Rápidamente voy a pasar por algunos. Aquí un estudio importante que comparó los dos subgrupos de pacientes basado en si fueron tratados inicialmente con amiodarona o sotalol. Podemos ver que el efecto principal fue en pacientes que ya fallaron amiodarona. En esos casos la ablación fue mucho más eficaz que aumentar amiodarona. En pacientes que fallaron sotalol podemos ver que no hubo ninguna diferencia significativa, es decir, que en corto plazo amiodarona puede ser igual de eficaz a una ablación, pero a largo plazo mucho riesgo de toxicidad.
Cuando hablamos de costo-eficacidad, aquí también un subanálisis de ese estudio que demuestra que ablación es un poco más caro que un tratamiento con antiarrítmicos a corto plazo, pero sale en lo que en Estados Unidos por lo menos se considera como aceptable de costos de año de calidad ajustado. En términos de mexilitena, eso fue un medicamento que usábamos como adición en esos casos y podemos ver que en el subanálisis de pacientes que recibieron mexilitina, que no hubo ningún beneficio con mexilitina. Entonces, desde ese estudio, en mi práctica ya no usamos de forma rutina mexilitina en esos pacientes. Vamos mucho más antes a ablación o consideramos otros fármacos. De calidad de vida, ese subanálisis demostró que con ablación fue una mejoría de función social, menos preocupación sobre desfibrilador, mejoría de calidad de vida. Y con antiarrítmicos solo hubo esa disminución de preocupación por disparos del desfibrilador. Otro subanálisis que hicimos para entender el valor prognóstico de hacer un estudio de inducibilidad post-ablación de taquicardia, podemos ver que tener un outcome de no inducibilidad tuvo muy buena correlación con un buen pronóstico. No es el único estudio que lo ha demostrado, pero lógicamente si al final de una ablación llegas a tener que la arritmia que fue inducida al principio llega a ser no inducible, pues eso es un mejor pronóstico a largo plazo. Cuando vemos también la carga de arritmia, cuando se mide como el burden o carga de taquicardia ventricular, eso nos da también otros datos, porque si utilizamos como endpoint primera arritmia, eso no da tanta información sobre la carga en sí, la cantidad de arritmias. Y podemos ver en ese análisis, en rojo con ablación, de shocks apropiados por taquicardia y todos shocks apropiados, podemos ver que la carga de arritmia fue mucho menor en pacientes tratados con ablación, y también importante que ese efecto fue mantenido sobre 4 años y que la magnitud del efecto fue al parecer creciendo, porque esas líneas van separándose con el tiempo. Ahora llegamos al estudio VANISH-2, el estudio que presentamos como Late Breaking Clinical Trial en el AHA el año pasado. El VANISH-2 fue un estudio similar como diseño al VANISH-1, pero en ese caso viendo cuál es la mejor terapia de primer línea, es decir, pacientes con taquiventricular que nunca fueron tratados con antiarrítmicos se randomizaron a tratamiento directo con ablación o inicial con antiarrítmicos. Criterios de inclusión fueron todos pacientes con miopatía isquémica y cualquier de esos criterios de inclusión por taquicardia ventricular sin tratamiento previo de antiarrítmicos y todos con desfibrilador implantable. Entonces, esa es la cuestión de primera línea. Pacientes elegibles se randomizan o a tratamiento con antiarrítmico o ablación directa. En el tratamiento con antiarrítmico tratamos de iniciar sotalol en todos los pacientes sin contraindicaciones, y pacientes con contraindicaciones a sotalol fueron randomizados con amiodarona. Entonces, otra vez, 2 subgrupos. Los pacientes que tuvieron amiodarona fueron los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, función menos a 20%,
QT prolongado, STORM, Torsades o intolerancia a beta bloqueador. Endpoint primario, primera ocurrencia de mortalidad, shock apropiado, STORM más de 3 taquis en 24 horas o taquis sustentada bajo de la detección. Y aquí para esos 3 dejamos 14 días para poder tener 14 días para hacer ablación. Los característicos de los pacientes se pueden ver, pacientes de edad media de 77, 78 años, principalmente masculinos. Desafortunadamente no tenemos muchos femeninos en ese estudio, y aquí pueden ver los otros criterios de los pacientes. Clase funcional, aquí también mayoría entre 1 y 2, función ventricular del promedio de 34% y casi por coincidencia mitad de pacientes elegibles a amiodarona o sotalol. Endpoint primario, un beneficio significativo, reducción del 25% del endpoint primario en pacientes tratados por ablación. Esa vez tratamiento de primera línea. Endpoints secundarios, aquí podemos ver sobrevida, incidencia acumulativa de disparos, STORM y TB sustentada bajo de la detección. Vimos varios casos con amiodarona en particular, de taquicardia ventricular que regresa más lenta. Eso es algo muy importante. Y con ablación o reducción de casi el 75% de ese endpoint. Aquí análisis de todos los tipos de subgrupos que podemos ver. No hubo ninguna interacción significativa, pero pueden ver algunos trends en ese gráfico. Endpoint primario por fármaco, podemos ver otra vez como el Vanish 1, el efecto más fuerte fue en pacientes tratados con sotalol. Ablación fue mucho más eficaz que sotalol en prevenir el endpoint primario. Amiodarona, vemos que hubo una tendencia de mejoría con ablación, pero no de forma significativa, y sabemos que amiodarona a corto plazo es bastante eficaz para prevenir arritmias. El problema son los efectos secundarios a largo plazo. De seguridad, parecido, de eventos adversos, también sin diferencias muy importantes a corto plazo. Cuando vemos más a largo plazo, efectos adversos, podemos ver obviamente con ablación algunos en pacientes que tomaron amiodarona por encima de ablación, pero la tasa de efectos adversos con fármacos de 22% contra 3%, mucho más alto, hasta mortalidad pulmonar, falla cardíaca, efectos pulmonares, tiroides, hígado, neurotóxico, bradicardia, etc. En resumen, ese estudio incluyó un paciente a muy alto riesgo porque durante el estudio 24% fallecieron, 26% de STORM, 37% de shock apropiados y 11% con TB sustentada requiriendo tratamiento urgente. Ese ya está publicado en febrero de 2025. Tuvo una publicación simultánea con la presentación también, concluyendo que una estrategia de primera línea con ablación en contra antiarrítmicos redució el endpoint primario. Ahora presentamos también en el Heart Rhythm este año un metaanálisis incluyendo todos los estudios publicados de ablación, y podemos ver, incluyendo ahora el Vanish 2, una reducción significativa del 20% de los endpoints primarios de esos estudios de ablación de TB. Ablación entonces es superior a un tratamiento médico, y con Vanish 2, con una cantidad de pacientes del estudio más grande que hemos tenido, ayudó a refinar el estimado del efecto de ablación.
En conclusión, medicamentos pueden reducir o prevenir taquicardia y disparos por desfibrilador, pero hay limitaciones con efectos a largo plazo. La programación del desfibrilador es muy importante para reducir choques apropiados tanto como inapropiados. Tomar en cuenta que pacientes que quedan con amiodarona necesitan bajar la zona activa porque hay muchos de esos pacientes que pueden regresar con taquiventricular más lenta y hay que vigilar por eso y tomarlo en cuenta. El Vanish 1 nos demostró que ablación es superior a antiarrítmicos como terapia de segunda línea y ahora con Vanish 2 vemos que ablación puede ser superior a antiarrítmicos de forma primera línea, especialmente si la alternativa es sotalol. Ahora estamos participando en el Vanish 2 Extend, es un seguimiento de muchos años más a largo plazo de los pacientes de Vanish 2. Eso nos va a dar más datos del efecto a largo plazo y también de la toxicidad antiarrítmico. Y con eso les agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esta charla es fundamental porque muchas veces tenemos miedo a la ablación por catéter. Muchas veces pensamos que son procedimientos extremadamente complejos y aunque lo son, cada vez con el desarrollo de distintas tecnologías que ahorita vamos a empezar a ver muchas de ellas, van mejorando los desenlaces. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A donde las vamos a ir contestando en vivo. Y recuerden que para aquellos que lo deseen, pueden obtener un certificado de asistencia con el link que se encuentra en este momento en el chat de absolutamente todos. También recuerden que estas charlas quedan grabadas y que posteriormente van a poder acceder a ellas a través de las redes sociales del colegio y a través del canal del YouTube, así que es bueno que nos sigan para que estén con toda esta información al día.